Buenas tardes. En este video vamos a resolver la segunda lista de ejercicios donde vamos a hablar de trigonometría y de vectores. Vamos a empezar resolviendo una serie de ecuaciones trigonométricas utilizando el círculo trigonométrico. Vamos a buscar el ángulo o los ángulos que tienen un seno de 1 medio. Recordamos que el seno es el segundo número que aparece aquí entre paréntesis. Entonces nosotros queremos ver cuáles de estos valores vale 1 medio. Observamos que tenemos este aquí y este aquí. Tendremos dos soluciones que serán 30 grados, 150 grados. Entonces aquí tendremos 30 grados y 150 grados. Seguimos con la segunda ecuación que es seno de teta igual a menos raíz de 2 entre 2. Vamos a tener este valor aquí, es decir, 225 y 315. 225 grados y 315 grados. Siguiendo, tendremos seno de teta igual a raíz de 3 medios. Este aquí, es decir, 120 y 60. 120 grados y 60 grados. Y finalmente tenemos seno de teta igual a 0. Seno de teta igual a 0 es este valor y es este valor, es decir, 0 y 180 grados. Ahora vamos a resolver ecuaciones que implican los cosenos. Vamos a tener coseno de teta igual a 1 medio. El coseno va a ser el primer número que aparece entre paréntesis, es decir, estos que tenemos aquí. Voy a buscar un coseno igual a 1 medio. Coseno igual a 1 medio lo tengo aquí y coseno igual a 1 medio lo tengo aquí. El coseno se lee en el eje X, entonces vemos que estos dos valores comparten el mismo valor de X. ¿Cuáles son estos valores? Son 60 y 300. 60 grados y 300 grados. Luego queremos un coseno de menos 1 medio. Coseno de menos 1 medio se va a leer del lado izquierdo. Menos 1 medio lo tendremos aquí y lo tendremos aquí, es decir, para 120 y 240. 120 y 240. Raíz de 2 entre 2. Queremos que el coseno sea raíz de 2 entre 2. Es un valor positivo, entonces lo voy a tener de este lado del círculo. Lo voy a tener aquí y lo voy a tener aquí. Es decir, para 45 y 315. 45 y 315. Y finalmente el coseno igual a 0 lo voy a encontrar cuando estoy en el eje de las ordenadas, en el eje Y. Es decir, que lo voy a encontrar aquí y aquí para 90 y 270 grados. Luego, segundo ejercicio nos propone resolver la misma serie de ecuaciones, pero esta vez utilizando la calculadora. Si tengo seno de teta igual a 1 medio, voy a utilizar la función arcseno de 1 medio y eso me debería de dar la respuesta que espero. Entonces voy a llenar esta tabla y ahorita la comentamos. Aquí aquí están los valores que nos da la calculadora si usamos las funciones arcseno y arccoseno. Como lo pueden ver, nos da solo uno de los dos valores que necesitamos encontrar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el segundo? Pues si tengo seno teta igual a 1 medio, la calculadora me da 30 grados. Como estoy utilizando aquí el arcseno, entonces para este usé el arcseno, voy a tomar mi ángulo y lo voy a restar a 180. Entonces voy a hacer 180 grados menos 30 grados y eso me dará 150 grados, que es el segundo ángulo que necesitaba. Luego tengo menos 45. Voy a hacer lo mismo.
voy a hacer 180 grados menos 45 y eso me dará mis 225 grados. Ahora vemos que este y este son diferentes. ¿Por qué? Porque la calculadora para el arseno nos da valores entre menos 90 y 90. ¿Cómo voy a hacer? Le voy a sumar 360 grados después de calcular el segundo ángulo. Si le sumo 360 me dará 1315 grados, que es este valor que encontré en el círculo. Y voy a hacer lo mismo para todos. Entonces 60, voy a tomar 180 grados menos 60 grados. Eso me da mi 120. ¿Qué es este? 0 grados, voy a tomar 180 grados menos 0 y me da mis 180 grados, que es el segundo ángulo que tengo aquí. Pasamos al coseno. Para el coseno, si quiero resolver coseno de teta es igual a 1/2, voy a utilizar la función arccoseno de 1/2 y eso me va a dar el valor de teta que estoy buscando. Lo hice aquí y ahora vamos a ver cómo obtenemos el segundo ángulo que es solución. Como use aquí el arccoseno, voy a aplicar 360 grados menos el primer ángulo que obtuve y eso me da 300 grados, que es este aquí. Voy a hacer lo mismo para 120, 360 grados menos 120 grados y eso me da 240 grados, que es el segundo ángulo aquí. 360 grados menos 45 grados, eso me dará 1315 grados, que es este. Y finalmente, 360 grados menos 90 grados, eso me va a dar 250 grados, que es el ángulo que tenía aquí. Entonces, cuando se trata del seno, tomamos el ángulo que nos da la calculadora y hacemos 180 menos este ángulo y obtenemos el segundo que no nos da la calculadora. Si el primer ángulo que nos dio la calculadora era negativo, le sumamos 360 para quedarnos entre 0 y 360. Con el coseno siempre vamos a tener un valor positivo, nos dará la calculadora un primer valor y restaremos este valor a 360, entonces haremos 360 grados menos el ángulo que da la calculadora y nos dará el valor, el segundo valor de ángulo que es solución de la ecuación que estamos considerando. Finalmente vamos a resolver un par de problemas con la calculadora y que son ecuaciones donde se busca un ángulo que nos dé un cierto tangente. Entonces, para eso, si quiero resolver tangente de teta igual a raíz de 3, voy a usar la función arctangente de raíz de 3 y eso, por ejemplo, me da 60 grados. ¿Cómo voy a encontrar el otro ángulo que tiene el mismo tangente? Pues simplemente voy a sumar, esta vez es sumar 180 grados. 180 grados más los 60 que tenía aquí. Y eso me va a dar 240 grados, que es el otro ángulo que tiene un tangente igual a raíz de 3. Cuando hago arctangente de -1 me da -45. Otra vez voy a hacer 180 grados más -45, eso me dará un 135 grados. Y ahora si quiero pasar este primer número a positivos, le voy a sumar 360. Obtenemos 315 grados. Si observemos estos dos números, en el círculo se encuentran aquí, 135, 315, es decir, que siempre son simétricos respecto al centro. Podemos hacer lo mismo con 240 y 60. 60 está aquí, 240 está aquí. Entonces son simétricos siempre respecto al ángulo, al centro del círculo. Tengo 30 grados
30 grados, otra vez le voy a sumar 180, entonces 180 grados más 30 grados, eso me da 210, perdón, 210 grados, otra vez 30 y 210 son, aquí están, dos números simétricos respecto a nuestro centro, y si tengo cero voy a hacer 180 grados más 0 grados es 180 grados. Y con eso tengo todos los casos resueltos. Entonces, si tengo una ecuación con el tangente, voy a aplicar arctangente, me dará un primer ángulo, que es el que tenía en esta columna, y para obtener el segundo voy a sumar 180, y eso me dará el segundo ángulo. Si el primero es negativo y lo quiero positivo, le voy a sumar 360 como lo hicimos aquí. Y con eso terminamos estos dos primeros problemas. Vamos ahora a realizar un par de operaciones con vectores. Tenemos aquí cuatro vectores U, V, W, T, que son vectores de R2, es decir, que son vectores que cuentan con dos componentes reales. Queremos realizar la operación 2U menos 3V más W, es decir, dos veces 1, 2, menos 3 veces, menos 2, 3 más W, que es 0, menos 1. Primero voy a realizar la operación de multiplicación por un escalar. Es decir, esto aquí, estos dos números son escalares, son reales, y estos aquí son mis vectores, tienen dos componentes. ¿Cómo se realiza esta operación? Pues simplemente se multiplica cada componente del vector por el escalar. Entonces voy a tener 2, 4, menos 3 por menos 2, menos 6, 3 por 3, 9. Aquí ven que dejé este menos afuera, podía integrarlo igualmente, más 0, menos 1. Y ahora vamos a realizar las operaciones de sumas y restas. Y para sumar y restar vectores, voy a sumar o restar sus componentes. Entonces tendré 2 menos 6 más 0 para la primera componente, tomando en cuenta esta componente, esta y esta, sin olvidar que tengo un menos aquí. Y voy a tener para la segunda componente 4 menos 9 más menos 1. Hacemos este cálculo, 2 menos 6 es 2 más 6 es 8. Y aquí tengo 4 menos 9 menos 1, es decir, 4 menos 10 menos 6. Segunda operación voy a hacer U más V menos 2T. U es 1, 2, más V que es menos 2, 3, menos 2 veces T, que es 3, 1. Eso me dará 1, 2, más menos 2, 3, más menos 6, menos 2. Esta vez decidí incluir el menos directamente en las componentes del vector. Para la primera componente tendré 1 más menos 2 más menos 6. Y para la segunda componente 2 más 3 más menos 2. Realizamos el cálculo, menos 6 menos 2 menos 8 menos 7 y 2 menos 2, 0, 3. Así queda esta primera serie de cálculos. Ahora queremos calcular la norma de nuestros vectores. Para eso tenemos que recordar que la norma de un vector U, si escribo este vector como U1, U2, es U1 al cuadrado más U2 al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, la norma de U en este caso será la norma de 1, 2, será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 5. La norma del vector V será la norma de menos 2, 3, es decir, menos 2 al cuadrado. Y cuidado, tenemos paréntesis, es decir, que todo el menos 2 va al cuadrado.
es decir, la raíz de 4 más 9, es decir, la raíz de 13. La norma del vector W será la norma del vector 0 menos 1, es decir, 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, y todo el menos 1 va al cuadrado, es decir, simplemente 1. Luego vamos a calcular los productos escalares. Productos escalares entre dos vectores, que se llama también producto punto. Entonces, si tengo dos vectores u, v, es decir, u1, v1, escalar u2, v2, esto será u1, v1 más, otra vez, u1, u2, escalar v1, v2, eso se va a escribir como u1, v1 más u2, v2. Y esto es un número real, no es un vector. Entonces vamos a aplicar esto a estos vectores particulares. Tenemos 1,2, producto escalar menos 2,3. Es decir, 1 por menos 2 más 2 por 3. Eso me da simplemente menos 2 más 6, es decir, 4. Queremos luego hacer el producto escalar 2u menos 3v escalar t. Queremos hacer 2u menos 3v más w escalar t. Vamos a empezar calculando el primer término y es el que teníamos justamente en el a. Entonces lo vamos a copiar del a. Nuestro primer vector es 8 menos 6 y el segundo 3, 1. Si calculamos este producto escalar nos dará 8 por 6 más menos 6 por 1. Tenemos 48 menos 6, es decir, 42. Finalmente queremos calcular v escalar w. V escalar w, es decir, menos 2, 3, escalar 0, menos 1. Eso nos da menos 2 por 0 más 3 por menos 1, es decir, 0 menos 3, es decir, simplemente menos 3. En el ejercicio siguiente nos proponemos encontrar un cierto vector, ¿ya? Que vamos a escribir como K1, K2, de tal manera que 3U menos 2K sea igual a W. Podemos hacerlo de varias maneras. Vamos a hacerlo utilizando directamente los componentes. 3 por 1, 2 menos 2. K1, K2 es igual a 0 menos 1. Eso nos dice del lado izquierdo que 3 menos 2K1, 6 menos 2K2 es igual a 0 menos 1. Dos vectores van a ser iguales y tienen las mismas componentes. Entonces eso nos dice que 3 menos 2K1 es igual a 0 y 6 menos 2K2 es igual a menos 1. Vamos a resolver estas dos ecuaciones y obtendremos que K1 es igual a 3 medios y que K2 es igual a 6 más 1, 7, entre los 7 medios. En el último ejercicio se nos pide calcular
la norma de U más V y compararla con la norma de U y la norma de V. La norma de U más V es la norma de 1, 2 más menos 2, 3. Es decir, es la norma de menos 1, 5. Es decir, es menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz cuadrada, es decir, la raíz cuadrada de 26. Por otra parte, tenemos la norma de U. Esta la calculamos es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz cuadrada, es decir, raíz de 5. Y la norma de V, y esta es igual a raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, raíz de 13. Si calculo norma de U más norma de V, es raíz de 5 más raíz de 13, y vamos a dar los valores aproximados en ambos casos. Obtenemos en un caso aproximadamente 5.1 y en el otro aproximadamente 5.84 con más decimales. Entonces, en el caso general, no podemos decir que la norma de U más V es la norma de U más la norma de V. Esto lo vamos a ver en particular con el ejercicio siguiente. En el ejercicio siguiente nos piden encontrar los componentes de U y de V. Entonces, para U tenemos un desplazamiento a la derecha de 2 y arriba de 1. Para V tenemos un desplazamiento de 3 hacia la derecha, de 2 hacia la derecha, me fui demasiado lejos, y de 3 hacia arriba. Entonces, nuestro vector U será 2, 1, y nuestro vector V será 2, 3. Vamos a ver ahora el vector W. El vector W tiene un desplazamiento, para ser más preciso, lo vamos a representar de 4 hacia la derecha y un desplazamiento hacia arriba es decir, en esta dirección de 4 también. Entonces nuestro vector W es 4, 4. ¿Qué observamos? Que el vector W es igual a, corresponde esta longitud aquí a la magnitud, a la norma de mi vector V. Esta distancia corresponde a la norma de V. Y por otra parte, si considero mi otro vector, este aquí, esta longitud que tengo aquí corresponde a la norma del vector W. Es decir, que en ambos casos, lo que voy a tener es la distancia que hay que recoger para ir de este punto a este punto. Solo que si hago la suma U más V, voy a tomar este camino y después este. Obviamente es más largo que tomar el camino directo. Por eso, ¿qué regla general podremos establecer? Que la norma de U más la norma de V siempre será mayor o igual que la norma de W. ¿En qué caso podrá ser igual? Si tengo un vector U así,
aquí mi vector U, y le sumo un vector V que tiene mismo sentido y dirección. En este caso, haciendo U más V, tendré este vector aquí W, y las normas de U más V y de W serán iguales. Y únicamente en este caso. En el caso general, la regla que voy a obtener es que la norma de la suma de vectores es menor o igual que la suma de las normas de los vectores tomados independientes. Vamos ahora a ver las coordenadas cartesianas y polares de vectores. Entonces empezamos con tres vectores para los cuales queremos obtener coordenadas polares. Tengo un vector U que es menos 1 raíz de 3. ¿Qué necesito? Necesito obtener primero su norma. Su norma va a ser menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, raíz cuadrada, es decir, 1 más 3 raíz cuadrada, es decir, raíz de 4. Eso me da 2. Luego voy a buscar cuál es su ángulo. Para eso voy a calcular el arctangente de raíz de 3 entre menos 1, es decir, arctangente de menos raíz de 3. Esto lo hago con la calculadora. Obtengo menos 60 grados. Entonces, tengo que analizar cuál es el cuadrante en el cual se encuentra mi vector. Entonces, voy a imaginar un círculo otra vez. Mi vector tiene una primera componente que es negativa. Entonces, se va a encontrar de este lado. Y tiene una segunda componente que es positiva. Entonces, se tiene que encontrar aquí. Si hago la intersección de de estas dos zonas coloreadas, veo que mi ángulo se encuentra en el cuadrante número 2, es decir, en este. La calculadora me dio un primer valor que es menos 60. Recordamos que usé un arctangente, entonces para obtener el segundo ángulo, entonces mi primer ángulo que me dio la calculadora es menos 60. Entonces tengo un primer ángulo menos 60 grados. El segundo lo voy a obtener sumando 180 grados y eso me va a dar 120 grados. Menos 60 lo puedo reescribir sumando 360 grados y me dará 300 grados. Entonces tengo dos ángulos, uno de 120 y otro de 300. Tengo que elegir cuál es el bueno. Aquí mi ángulo es 0, aquí es 90, aquí es 180 y aquí es 270. 120 grados se va a encontrar aquí. 300 grados se va a encontrar acá. Por el cuadrante donde se encuentra mi vector, que es este aquí, mi ángulo correcto es 120, no es 300. Entonces mi teta U es 120 grados. Vamos a pasar al caso V. Para V tengo coordenadas menos 5, 0. Eso me va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la componente Y es igual a 0. Entonces voy a tomar V y es menos 5, 0. Calculo su norma. La norma de V será la raíz de menos 5 al cuadrado más 0 al cuadrado, es decir, simplemente 5. Ahora quiero su argumento. No puedo usar, no puedo usar la fórmula, perdón, arctangente de 0 entre menos 5. Es arctangente de 0 y esto me va a dar 0.
Y si quiero el otro ángulo, le voy a sumar. Si tengo uno que es 0 grados, le sumo 180 grados y me da 180 grados. ¿Qué ángulo tengo que elegir? Pues lo podríamos hacer directamente. Es decir, que todo eso en este caso es posible, pero no es necesario. Mi ángulo solo tiene una componente X, no tiene componente Y. Es lo que vemos aquí. Entonces mi ángulo se tiene que encontrar en este eje aquí. Además, su valor de X es negativo, es -5. Entonces se tiene que encontrar de este lado, donde se intersectan la zona en naranja y el eje X se intersectan en este punto aquí. Entonces mi ángulo a fuerza tendrá que ser 180 grados. Es lo que obtuve haciendo aquí el arctangente, pero lo puedo hacer simplemente viendo mi número. Tercer caso, tenemos un vector W. Mi vector W es -4, 4. Vamos a calcular su norma, es decir, -4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tomamos la raíz cuadrada. Esto es raíz cuadrada de 16 más 16, 32. Es decir, raíz cuadrada de 2 veces 16, es decir, 4 raíz de 2. Ahora voy a calcular el arctangente de 4 entre -4, es la componente y entre la componente x. Esto es el arctangente de -1. Voy a buscar cuánto vale eso con la calculadora. La calculadora me da -45 grados. Entonces obtengo un primer ángulo -45 grados. Le voy a sumar 180 grados. Esto me permitirá saber cuál es el otro ángulo posible. 180 menos 45 me dará un 135 grados, si no me estoy equivocando. Ahora, este de -45 grados le voy a sumar 360 grados para tenerlo positivo y eso me dará un 315 grados. Vamos a estudiar ahora los cuadrantes. Entonces, tomo un círculo. ¿Qué puedo decir? Puedo ver que la componente X es negativa. Entonces me voy a encontrar de este lado. La componente Y es positiva. Entonces me voy a encontrar en la parte superior. Entonces el cuadrante que me interesa es este aquí otra vez. Tengo dos ángulos, 135 y 315. Recordamos que aquí tenemos 0, aquí tenemos 90, aquí tenemos 180 y allá abajo tenemos 270. 315 se encuentra aquí, 135 se encuentra aquí. Entonces mi ángulo es 135 grados. Finalmente nos queda el caso Z. Tenemos el caso Z con un vector Z que es igual a 0 menos 1/3. Calculamos su norma, 0 al cuadrado más -1/3 al cuadrado, raíz cuadrada, eso es 1/3. Si quiero aplicar la fórmula habitual de arctangente de -1/3 entre 0
Esto aquí simplemente falla. ¿Por qué? Porque no puedo tener un cero al denominador de un cociente. Entonces tengo a fuerza que razonar sobre cuadrantes. Mi componente X, en este caso, es igual a cero. Entonces me voy a encontrar en este eje aquí. Por otra parte, mi componente Y es menos un tercio. Entonces voy a estar debajo del eje X, donde se encuentran estas dos zonas, se encuentran en este punto aquí. Entonces mi ángulo será 270 grados. Y con eso ya acabamos este inciso. El siguiente es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque queremos pasar de polares hacia cartesianas y la operación es mucho más directa. Tenemos un vector K tal que la norma de K sea 4 y el ángulo sea 300 grados. Entonces, nuestras dos componentes, K1, K2, se pueden calcular directamente como norma de K coseno de teta K y norma de K por el seno de teta K, es decir, 4 veces el coseno de 300 grados y 4 veces el seno de 300 grados. Vamos a hacer el cálculo. Obtenemos 2 para la primera componente y obtenemos menos 2 raíz de 3 por la segunda. Es decir, que mi vector K es igual a 2 menos 2 raíz de 3. Último inciso, tenemos un vector T, del cual tenemos otra vez la norma. La norma de T es igual a 2 y el ángulo es igual a 65 grados. Las dos componentes T1, T2 se van a escribir como 2 veces coseno 65 grados, 2 veces seno de 65 grados. Vamos a buscar estos dos valores, lo voy a rebuscar en el círculo trigonométrico que tenía aquí 65 grados. No, no lo tengo aquí. Obtenemos valores aproximados 0.845 y 1.813. Ahora vamos a pasar a un ejercicio un poquito más complicado donde tenemos un movimiento circular. Entonces tenemos un elemento fijado a un cierto centro que va a tener un movimiento circular alrededor de este punto. El radio que estamos considerando es 1.5 metros y el ángulo sigue esta ecuación. 0.5 t cuadrado más 90, t cuadrado más 90 grados. El tiempo está en segundos. Entonces, queremos determinar la posición inicial del objeto. Entonces, para eso voy a calcular teta de 0 es 0.5 multiplicado por 0 al cuadrado más 90 grados. Eso es 90 grados. Entonces, la posición X a 0 será R coseno de teta, es decir, R coseno de 90 grados, es decir, 0. Y la posición Y será R seno de teta, es decir, R seno de 90 grados, es decir, R, es decir, que Y de 0 es igual a 1.5 metros. Entonces, inicialmente estoy en esta posición aquí y voy a ir poquito a poquito, mientras el tiempo aumenta, voy a ir moviendo en esta dirección, haciendo un círculo y vemos que tenemos un T cuadrado.
Entonces voy a ir acelerando. Es decir, que mi objeto va a hacer algo de este tipo. Despacio y después más y más y más y más y más y más rápido. ¿Qué queremos saber luego? Queremos saber el primer instante donde vamos a encontrar la altura máxima para t estrictamente mayor que 0. Entonces aquí está mi centro. Empiezo aquí en t igual a 0. Voy a ir haciendo una rotación. La primera cosa que voy a encontrar es la altura central. Es el inciso C. Luego voy a encontrar la altura mínima, es decir, lo que corresponde al inciso B. Y cuando habré dado una vuelta completa, me encontraré en la altura máxima. Entonces, vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué queremos? Queremos encontrar el momento donde estaré a la altura máxima. Si voy a la altura máxima, significa que mi coseno de teta tiene que ser 0 y mi seno de teta tiene que ser 1. Es decir, corresponde a este ángulo aquí. ¿A qué ángulo corresponde? Pues a 90 grados. Entonces tengo que resolver 0.5 t cuadrado más 90 grados y eso tiene que ser igual. Entonces, si tomo 90, esto me dará el tiempo es igual a 0. ¿Por qué pasa eso? Porque tengo que considerar los 90 que tenía inicialmente más una vuelta adicional que sé yo. Entonces, la ecuación que voy a considerar no es esta, porque eso me va a dar otra vez el tiempo inicial. Tengo que considerar que 0.5 t cuadrado más 90 grados es igual a los 90 que tengo inicialmente más una vuelta completa. Esta es la ecuación que tengo que resolver. ¿Por qué es esta? Porque tengo los 90 que tenía inicialmente, pero yo quiero que sea para un tiempo estrictamente mayor que 0, más una vuelta completa. Si tomo los 90 iniciales y sumo una vuelta completa, ya tengo la posición, la primera vez que encuentro la posición máxima, considerando que empiezo desde arriba. Entonces, los 90 se van a simplificar y me queda que 0.5 t cuadrado es igual a 360 grados. Es decir, que t cuadrado es igual a 2 veces 360, es igual a 120 grados. Ahora vamos a calcular t, es la raíz cuadrada de 120. Y esto, si tomamos la calculadora, nos da raíz cuadrada de 120, aproximadamente 26.8 segundos. Vemos ahora el caso B. En el caso B, lo que quiero es la posición mínima. ¿A qué va a corresponder mi posición mínima? Pues va a corresponder a un ángulo de 270. Recordamos que el ángulo siempre se mide a partir del eje X. Entonces voy a resolver 0.5 t cuadrado más 90 grados igual a 270 grados. Es decir, que 0.5 t cuadrados es 200 grados menos 90 grados. Eso nos da un 180
grados. Es decir, que t es la raíz cuadrada de 360. Esto me da raíz cuadrada de 360, otra vez aproximadamente 18.97 segundos. Finalmente, tenemos la posición C. En la posición C, el ángulo que voy a considerar es 180. Entonces, 0.5 t cuadrado más 90 grados tendrá que ser igual a 180 grados. Es decir, que 0.5 t cuadrado es igual a 90 grados. Y entonces que t cuadrado es igual a pues 180. Entonces el tiempo que voy a considerar será la raíz de 180. Y esto nos dará 13, aproximadamente 13.42 segundos. Y con eso resolvemos este problema. Ahora vamos a pasar al último, que es un problema inspirado de la física. Para eso vamos a calcular el campo eléctrico que se genera debido a tres campos eléctricos que se suman. Entonces, el campo total será igual a E1 más E2 más E3. Es decir, a 2, 3 más menos 1, 4 más 0, menos 5. Eso me dará 2 menos 1 más 0, 3 más 4 menos 5, es decir, 1, 2. Esta es la primera pregunta. En el segundo, queremos determinar cuál es la norma de este campo y cuál es su ángulo con el eje X. La norma la sabemos calcular bien, es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada, es decir, raíz de 5. Y el ángulo, ¿cómo lo voy a calcular? Pues otra vez voy a calcular el tangente de 2 entre 1. Esto otra vez lo voy a pasar a la calculadora. Tangente de 2 me da un valor aproximado de 63.43 grados. Otra vez tenemos que checar que eso es el buen ángulo. Entonces tengo 63.43 grados. Le voy a sumar 180 grados. Me da 243.43 grados. Y tengo que ver en qué cuadrante me encuentro. En este caso, mi campo eléctrico tiene una componente X positiva. Entonces voy a estar de este lado. Y tiene una componente Y positiva también. Entonces estaré en esta zona. Mi cuadrante va a ser este que tengo aquí. Va a corresponder a este ángulo. Finalmente, queremos saber cuál es la fuerza que actúa sobre una carga de menos 2 microcoulombes. Y para eso vamos a aplicar la expresión fuerza igual a Q por campo eléctrico. Muy bien, entonces mi fuerza va a ser menos 2, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 porque aquí tengo microcoulombs por mi campo, es decir, 1, 2. Eso me dará menos 2, 10 a la menos 6
menos 4, 10 a la menos 6, y eso en newtons. Y con eso terminamos esta serie de problemas. Espero que les sirven estos videos, que todo quede claro. Cualquier duda, estoy al pendiente y les deseo una buena tarde y una buena preparación de su examen.